La semana pasada iniciamos la sección que va de los versículos 11 al 16 y que trata el asunto del andar propio de un hombre de Dios. Y aquí decíamos que esta sección contenía básicamente dos enseñanzas generales. En primer lugar, de los versículos 11 al 12, Pablo nos muestra ciertas características del andar de un hombre de Dios. Y en segundo lugar, de los versículos 13 al 16, el apóstol nos señala la motivación que mueve al hombre de Dios en su andar. Recuerden que iniciamos con nuestra primera enseñanza general, viendo las características que describen a un hombre de Dios, es decir, qué marcas identifican a una persona que es propiedad de Dios, que pertenece al Señor, en las cuales son 4, pero que por motivo de tiempo solamente estuvimos considerando, dedicándonos a tratar la primera de ellas, y de manera introductoria vimos la segunda. ¿Y qué decíamos respecto a la primera característica? Bueno, que el andar propio del hombre de Dios se distingue por aquello de lo que él huye, por aquello de lo que él huye. Pablo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y aquí se nos dice que el hombre de Dios entiende que hay ciertas cosas que deben evitarse a toda costa. Es alguien que está huyendo para escapar de algo, lo está persiguiendo o para hacerle mal, por lo tanto él huye. En las Santas Escrituras, hermanos, se nos revela que Dios pone sobre los hombros del creyente la responsabilidad de apartarse de ciertas circunstancias que lo puedan llevar a pecar. Un creyente, un hombre de Dios, huye de todo tipo de circunstancias que lo pueda llevar a caer en pecado. Por ejemplo, en Pablo, en 1 Corintios 6:18, nos dice el apóstol, huir de la fornicación. En 1 Corintios 10:14, huir de la idolatría. En 2 Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Estamos huyendo. El cristiano en su peregrinar es un hombre que huye de cosas que le van a hacer mucho daño. Él es consciente de que hay cosas que traerán perdición y destrucción y él huye de ellas. Así que el hombre de Dios está huyendo en todo momento de ese tipo de cosas corruptas. Pero en esa sección Pablo le dice a Timoteo como hombre de Dios que debe huir específicamente de las cosas que él ha hablado en la sección anterior, de los males que están relacionados con las motivaciones impuras, como es el orgullo y el amor al dinero. ¿Recuerdan los falsos maestros que Pablo describió de los versículos 3 al 10 de este capítulo 6? Él hablaba de esto, de este amor al dinero, del orgullo que movía a estos hombres a utilizar la piedad como fuente de ganancia y a promocionarse a sí mismos delante de los demás. Versículo 9 decía, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y Pablo le dice a Timoteo, por lo tanto, si estas cosas son así, si ese es el carácter, la naturaleza de estas cosas, Timoteo huye de estas cosas, pero también nos está diciendo a nosotros que huyamos del orgullo y del amor a la riqueza de este mundo. Un hombre de Dios no está apegado al amor al dinero, él no tiene un afecto por las cosas materiales, como si lo están, los falsos maestros. De hecho, entendemos que una marca de los falsos maestros, de los falsos cristianos, es que se distinguen por ir detrás de estas cosas. Esos son hipócritas, mentirosos que pervierten la verdad por ganancia personal, quienes hacen mercadería de la gente, que realmente buscan las ganancias deshonestas, y la gente son solo su medio para llegar a ese fin y solo predican por dinero. Pero Pablo está hablando de un hombre de Dios. Ahora, yo quiero, hermanos, señalar que cuando hablamos de un hombre de Dios, no solamente estoy hablando de aquellos hombres que son llamados al ministerio de la predicación, al ministerio pastoral, sino también el hombre de Dios está implicado todo verdadero cristiano. Podríamos decir que un hombre de Dios, también podríamos hablar de mujeres de Dios, si en realidad estas mujeres han sido llamadas eficazmente a la salvación y han creído en Cristo. Estamos hablando de mujeres también que esta responsabilidad es para ustedes. Pero aquí está haciendo énfasis en un ministro.
en un ministro del evangelio. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, si eres un hombre de Dios, vas a huir del amor al dinero, vas a huir de esas cosas. Y aquí decimos que hay dos cosas terribles de las cuales los creyentes deben huir. Por un lado, debe huir de convertir a Dios en su siervo. Y como muchos que profesan ser creyentes, pero hacen de Dios el medio para llegar al Dios que en verdad aman, que son las riquezas terrenales. Y por otro lado, hermanos, y no solamente cuando yo hablo de las riquezas terrenales como su Dios, hay un Dios que ha levantado un altar bien grande en nuestra generación y se llama el Dios comodidad. El Dios comodidad. Y debemos huir de esas cosas. Y por otro lado, deben huir de la penosa idea de que cuando se habla de bendición siempre se refiere a lo material. Se ha escuchado a muchas personas que cuando dice estoy bendecida se refiere a que ha obtenido bienes materiales. Pero hermanos, eso no es todo. Eso no siempre implica bendición. Y muchas veces, hermanos, al contrario, la abundancia de bienes, como lo vimos aquí en el versículo 9, es una maldición para los que los tienen. Porque si estas cosas, hermanos, no nos mueven a la piedad y no nos mueven a las cosas buenas, entonces los bienes materiales se convierten en lugar de una bendición en una maldición. Si esto nos separa de Dios y nos lleva a confiar más bien en las riquezas no son una bendición, sino una maldición. Pero un hombre de Dios no solo es conocido por eso, sino también por aquello que persigue. Decíamos que en su peregrinar, recuerde que hay un avance, él huye de unas cosas, pero persigue otras cosas. Pablo le llama seguir, pero la palabra es perseguir, la cual es nuestra segunda característica. Tratamos en la semana pasada, dice Pablo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Es decir, ve tras estas, pero huye de estas. El hombre de Dios se conoce porque mientras continuamente está huyendo, también está continuamente corriendo hacia algo. Él quiere evitar algo que está detrás de él y hay algo que está delante de él que él quiere alcanzar y continuamente busca, sigue buscándolo, sigue persiguiéndolo. Siempre estamos huyendo y siempre estamos persiguiendo. La vida cristiana no es solo huir de lo que está mal, es ir tras y correr hacia lo que está bien. Pablo dice, prosigo la meta del supremo llamamiento, voy tras aquello de lo cual fui agarrado, de lo cual fui asido. Ahora Pablo le dice a Timoteo, huye de la codicia, de la ambición, de la avaricia, cosas que son causadas por el amor al dinero, y ahora le dice, sigue. Y aquí es donde nos preguntamos, hermanos, ¿qué es lo que Pablo le dice, le pide a Timoteo que persiga? Si es en esto específicamente, hermanos, huir de la riqueza, del amor al dinero, de la codicia, de la avaricia, de la ambición, ¿qué es lo que Pablo debe perseguir? ¿Cuáles son las cosas que debe estar Timoteo, como todo verdadero creyente, continuamente persiguiendo? Porque no solamente es por un tiempo, no es temporalmente, sino así como continuamente él tiene que estar huyendo de esas cosas, él continuamente tiene que estar persiguiendo aquellas virtudes que vamos a decir hoy. Vamos al versículo 11 y ahí Pablo nos dice qué cosas son las que debemos perseguir. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La justicia, la piedad, la fe, la mansedumbre, la paciencia, la mansedumbre. Como podemos ver aquí, Pablo menciona 6 virtudes que cada hombre de Dios, que cada creyente debe perseguir si en realidad es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Hermanos, un cristiano no solamente se conoce por lo que huye, sino también por lo que persigue. La santidad no es solamente mortificar o abstenernos de pecar, sino es la responsabilidad de cumplir ciertos deberes que Dios nos demanda. Y noten que las primeras 2 virtudes generales son la justicia y la piedad. Son 3 parejas prácticamente y las 3 están íntimamente relacionadas, pero esas parejas podríamos decir que están íntimamente relacionadas en algún aspecto. La justicia tiene que ver con la conducta externa y la piedad tiene que ver con la actitud y motivación interna. Mientras una ve lo que hacemos externamente, la otra ve la actitud o la motivación con que hacemos dentro de nosotros lo que nos lleva a hacer. Así que en primer lugar, debemos perseguir la justicia y la piedad. La primera pareja que miramos aquí que
Timoteo, como todo cristiano verdadero, como todo hombre de Dios, como toda mujer de Dios, debe estar persiguiendo de manera empeñada, de manera esforzada, perdón. Dice Timoteo, como hombre de Dios, debes correr tras la justicia. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. La primera palabra que encontramos aquí es justicia, y es la traducción del término griego diadakosume, que básicamente significa hacer lo correcto. O sea, Timoteo, sí, haz lo que es correcto. Persigue lo que es correcto. Hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Noten que no solamente, y ahí vemos las dos tablas de la ley, ¿no? Los 4 mandamientos es lo que nos dice que es lo correcto que debemos hacer para con Dios, y los 6 mandamientos nos hablan de lo que es correcto delante de los hombres, lo que tengo que hacer con mi prójimo. Timoteo, haz lo correcto. Timoteo, haz lo correcto al hombre, haz lo correcto a Dios. El remanente de Israel, recuerdan, hermanos, que aunque Israel había un pacto que Dios había hecho con todo el pueblo de Israel, solamente dice el profeta, si Israel fuera como la arena del mar, solamente un remanente sería salvo. Está hablando de los hombres que realmente son hombres de Dios, hombres creyentes verdaderos. Y sabe que en Isaías 51:1 nos dice de ese Israel remanente, del Israel creyente, dice los que seguís la justicia. Los identifica con la marca de que el Israel creyente del antiguo pacto, ¿cómo se identifica? Como los que siguen la justicia, como los que persiguen la justicia. El escritor de Hebreos dice que los únicos que verán al Señor son aquellos que siguen la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad. Hebreos 12:14 nos dice eso, y la justicia que Pablo tiene en mente aquí, quiero, hermanos, aquí, los que tienen claro que no estamos hablando de esa justificación que nos es imputada, de la que hablamos en la clase bíblica en esta mañana. No estamos hablando de, aquí esta justicia no está hablando de esa injusticia de Cristo que nos es imputada por medio de la fe. No, está hablando, es la justicia práctica de la que está hablando aquí. El hombre de Dios es conocido por hacer lo que es correcto. Es de esa justicia que está hablando, de que nosotros hagamos lo que es correcto. Y usted dirá, bueno, ¿cómo sé lo que es correcto? Lo que Dios ha revelado en el Decálogo, en los 10 mandamientos, ahí está lo que debemos de hacer para con Dios y para con el hombre. Usted dice, bueno, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo incorrecto? Lo contrario a lo que Dios pide en sus 10 mandamientos, en su ley moral. Así que el hombre de Dios es conocido porque hace lo correcto. Él hace lo correcto en su vida. Él vive de acuerdo con el estándar de Dios. Él obedece a Dios. Y su conducta es correcta porque su vida es correcta, y él hace lo que está bien, él hace lo que está en armonía con la ley moral de Dios. Él no ama a su esposa o a sus hijos a su manera. Él dice, él hace lo correcto, esa mujer hace lo correcto cuando hace como la ley le dice que debe hacer con sus hijos, con su esposa. Eso es ser justo. Ser justo es hacer lo correcto. Y el hombre de Dios debe correr tras esa justicia, debe estar trabajando por estar haciendo lo que es conforme al estándar bíblico de Dios, no de acuerdo al criterio suyo ni al consejo del mundo. Su vida está caracterizada, ¿sabe por qué? Por la obediencia a los mandamientos. Eso es un hombre que persigue la justicia. Siempre está escudriñando las escrituras, siempre está buscando en la palabra qué es lo que Dios pide de él, qué es la vida, qué es lo que Dios quiere que haga para agradarlo a él, porque él quiere agradar a Dios. De razón el Señor Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas tenéis que tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el hombre de Dios debe correr tras esto. Su vida está caracterizada por la obediencia a los mandamientos. Y no unos mandamientos, sino todos los mandamientos. Un hombre de Dios busca la conducta justa. Él no busca comodidad. Óigalo bien, hermano. Él no busca la comodidad. Muchas veces estos mandamientos le van a resultar incómodos en su forma de vida, pero él obedece porque sabe que es lo mejor para él.
Él no busca la gratificación material ni la gratificación de su ego. Él busca la justicia. Él vive para hacer lo correcto. Él vive para hacer lo que está bien. Él vive para obedecer los mandamientos de Dios. Podríamos hablar de su vida, hermanos, como esa vida de un hombre de Dios que está siempre empeñada en buscar hacer lo que Dios dice en su palabra. Y consecuentemente, hermanos, el estado del corazón y la mente que está en armonía con la ley de Dios conducirá a la piedad y a la vida piadosa. Y ahí llevamos a la pareja de la justicia, la piedad. Porque, y aquí es necesario, hermanos, observar que la contraparte interna de la justicia es la piedad. Si lo correcto, la justicia es lo correcto que hacemos externamente, la piedad es lo correcto que hacemos internamente. Pero las dos van de la mano, porque si lo interno no va conectado con lo externo de una manera armoniosa, entonces no estamos haciendo justicia. Es decir, si usted, por ejemplo, viene a la iglesia, el Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Ese es el mandamiento. Eso es lo correcto que yo debo hacer. Yo, en lugar de quedarme en la casa, debo estar congregándome. Pero usted, la pregunta, ¿es correcto solamente convenir a la iglesia? Bueno, no solamente es ser justo, sino ser piadoso. Porque ¿cuáles son las motivaciones que te deben mover a estar aquí, a este lugar? Porque tú tienes temor de Dios y amas a Dios. No es solamente hacer lo correcto, sino con las motivaciones correctas. Porque si no lo hago de esta manera, entonces no estoy siendo justo, porque la piedad y la justicia van de la mano. De hecho, la palabra piedad significa agradar a Dios. ¿Por qué cumplo este mandamiento? Porque no quiero agradarme a mí, sino que quiero agradar ¿a quién? A Dios. La piedad es agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Imitándole a Él y haciendo lo que Él ve que es correcto y mejor para nosotros. Así que mientras la justicia mira la conducta externa, la piedad tiene que ver con las actitudes y las motivaciones, con lo interno. Por ejemplo, puede ser que ustedes, muchas personas, que hagan algunas cosas correctas y usted diga, uy, esta persona parece cristiano, es mejor que un cristiano. Puede ser, pero es las apariencias, porque sus motivaciones son pecaminosas. No lo hacen porque quieren agradar a Dios. No lo hacen por amor a Dios. De hecho, los falsos maestros hacían muchas cosas correctas como los fariseos, pero lo que los movía no era el amor a Dios, el bien del prójimo, era su egoísmo, era buscar su orgullo, inflar su ego y buscar fama y popularidad delante de los hombres y buscar el aplauso de los hombres. De manera que la justicia, el socio de esa virtud espiritual es la siguiente: piedad, y eso tiene que ver con lo de adentro. La justicia tiene que ver con la conducta y se encuentra estrechamente relacionada con la piedad. Debemos perseguir la justicia, debemos perseguir la piedad. Dice así, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, y la piedad tiene que ver con la actitud, la motivación. Esto se mueve dentro de nosotros para dirigir nuestros pensamientos al espíritu de reverencia, al espíritu de piedad, al espíritu de santidad que está en el corazón. Esto son motivaciones que nos mueven a hacer lo que debemos de hacer. Pablo decía en el devocional que compartíamos esta mañana, ¿de qué nos sirve, hermanos, dar nuestro cuerpo y sufrir por los demás si no tengo amor? Nada soy. ¿Qué es lo que hace que una obra sea realmente una buena obra? La motivación, no solamente lo que hacemos, o sea, cómo lo hacemos, sino la actitud con que lo hacemos. La conducta correcta, hermanos, y aquí hay un momento para nosotros meditar. Si tú estás aquí en la iglesia y hoy se está reunido, pues que tú estés pensando que estás haciendo lo correcto, pero la pregunta es, ¿qué te movió a estar en ese lugar? ¿Tus actitudes son correctas, son piadosas? ¿Porque agradas a Dios, porque amas a los demás? Porque la justicia, o sea que la conducta correcta, justicia, fluye a partir de una actitud correcta, la piedad. La acción correcta fluye a partir de un motivo correcto, reverencia y amor a Dios. Eso es lo que significa piedad. Significa un corazón adorador. Esto es una persona que no solo hace lo correcto, sino que piensa lo correcto, que no solamente se conduce apropiadamente, sino que está motivado apropiadamente. Y esta persona es la que describe el autor de Hebreos en Hebreos 12:28. De la siguiente manera, él dice lo siguiente, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Esa palabra agradándole es
con piedad, con temor y reverencia. Sirvámosle. O sea, esa palabra podemos implicarla como adoración. Adorémosle, pero ¿cómo? Con temor y reverencia. Usted puede estar aquí, pero no tiene temor ni reverencia en su corazón. Entonces usted está pecando porque no está haciendo las cosas con motivaciones apropiadas. El hombre piadoso que vive su vida tratando de agradar a Dios en todo lo que hace y lo hace con una actitud reverente y con temor, esto es piedad. El hombre y la mujer piadosa, de acuerdo a 1 Corintios 4, 1, 5, son los que en aquel día recibirán alabanza del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese día dice que todas las actitudes y los corazones serán desnudos y realmente el Señor mirará las motivaciones del corazón. De hecho, estas dos virtudes, la justicia y la piedad, son fundamentalmente para el poder y la utilidad del ministro piadoso. Cuando hablamos, hermanos, de un predicador, de un pastor, Pablo estaba tan preocupado con estos asuntos de la piedad respecto a los ministros, que de hecho, en Hechos 20 al 28, les dijo a los ancianos de Éfeso que vigilaran a sí mismos, diciéndose, mirad por vosotros mismos. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a estos ministros del evangelio? Bueno, le está diciendo, mira, revisen y vigilen, no solamente que estén haciendo lo correcto, sino que al hacerlo lo estén haciendo con las motivaciones y actitudes correctas. Y en 1 Timoteo 4:16 ordenó a Timoteo que ten cuidado, le dice, ahora no le dice solamente a estos pastores, sino también le dice a Timoteo mismo, dice, ten cuidado de ti mismo. Y hermano, el Señor te puede decir a ti, ten cuidado también de ti mismo. Si estás haciendo lo correcto, cuídate de que si eres un hombre de Dios, debes cuidar, si estás persiguiendo, debes cuidar de que estés persiguiendo el hacer lo correcto y debes mirar si realmente estás persiguiendo el hacer las actitudes correctas. No solo que haga lo correcto, sino que lo haga con una motivación apropiada. Y Pablo mismo lo sabía y él se llamó a sí mismo en 1 Timoteo 1:15 el primero de los pecadores. Él no dijo fui, él dijo soy. ¿Y sabe por qué él decía esto? Porque él dice, cuidado, hermanos, todavía hay pecado remanente en nosotros. Y más vale que nos examinemos porque podemos engañarnos y estar pensando que estemos haciendo lo correcto, pero nuestras actitudes son pecaminosas. Y él sabía que tenía que usar todos los medios de la gracia, pero aquí permítanme, hermanos, decirles, él estaba utilizando los medios de la gracia para que pudiera darse cuenta de su condición. Y es ahí donde el cristiano, hermano, debe revisar que todas estas cosas se están haciendo conforme a la palabra, porque, hermanos, el que no hace uso de los medios tanto públicos como privados de la gracia, se está eximiendo de que esos medios alumbren las deficiencias que hay en él. Cada vez que nos exponemos a la predicación, tenemos la ventaja de poder ver que estamos haciendo realmente, estamos viviendo la vida de manera correcta, pero también tenemos las motivaciones correctas. Debemos permitir, hermanos, que esos medios de gracia penetren, sean usados de una manera apropiada. Y Pablo sabía que tenía que usar todos esos medios para permitir que el Espíritu de Dios conquistara esas tendencias, y esa es la razón por la que le dijo a los Corintios, en 1 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, note esto, limpiémonos de toda carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y el temor a Dios, hermano, no es una acción, es una actitud. Usted debe temer a Dios, usted debe reverenciar a Dios, usted debe ser reverente en lo que Dios pide. Y esa es la razón por la que Pablo le escribió a Timoteo, en 2 Timoteo 2, que si quieres ser un instrumento útil para el Señor, debes limpiarte a ti mismo, debes santificarte a ti mismo. Y esto obviamente se aplica a todo creyente, a todo creyente. Hermanos, ¿cuántas personas terminarán en el infierno? Como aquellos fariseos que ellos se ufanaban, Señor, yo ayuno tantos días, hago esto, doy limón a los pobres, pero este hombre estaba perdido. John Flavel, el escritor puritano, dijo, es más fácil hablar en contra de 1000 pecados de otros que hacer morir el pecado de los nuestros. Es decir, hermanos,
Quizá lo que John Flavel quiso decir es cuántos de nosotros, cuando estamos siendo expuestos a la palabra, en vez de revisar cuáles son nuestras actitudes y nuestras acciones, cómo estamos viviendo, estamos mirando al otro, cómo vive su vida, en lugar de examinarnos a nosotros mismos. ¿No es así, hermanos? Pero la impiedad, el pecado en el corazón, en la vida de un creyente, es una desgracia para el nombre glorioso de Salvador y para el hombre de Dios. El verdadero hombre de Dios busca la justicia y la piedad, hermanos. Él sabe que hay muchas cosas por qué luchar y él emplea todos los medios necesarios para hacer eso. Hermanos, la palabra, la oración, la negación a sí mismo, la disciplina, la adoración y la comunión con los hermanos y todas esas cosas espirituales para que él pueda capturar su propio corazón y llevarlo cautivo a Cristo. Si no hacemos un uso responsable, constante de los medios de gracia, esto no podrá. Esta persona está manifestando que no está persiguiendo la justicia y la piedad, no está persiguiendo estas cosas. Hermano, ¿sabe qué significa perseguir? Ir en busca de. Por eso, dos series que nosotros predicamos aquí es En busca de la santidad y En busca de la piedad. Y es verdad, hermanos, si no usamos los medios de gracia para nuestra propia justicia y piedad, no seremos un hombre de Dios, no seremos una mujer de Dios. Entonces, hermanos, el hombre de Dios busca estas dos virtudes generales, la justicia, la piedad. Bueno, luego, Pablo menciona las virtudes dominantes internas, fe y amor, fe y amor. Si somos hombres de Dios, debemos perseguir la fe y el amor, que es la segunda pareja que Pablo dice que debemos perseguir. Mas su hombre de Dios huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Y noten que estas virtudes internas dominantes son entonces nombradas fe y amor. Ahora, ¿qué significa la fe aquí? Bueno, la fe es simplemente la confianza en Dios para todo. Implica lealtad al Señor, una confianza constante en el poder de Dios, una confianza constante en el propósito de Dios, una confianza constante en el plan de Dios, una confianza en la provisión de Dios y una confianza en las promesas de Dios. Es vivir creyéndole a Dios. Pero hermanos, quien confía en Dios le obedece. Muéstrame tu confianza en Dios por tu obediencia a Dios. Una persona que poco obedece a Dios, poco confía en Dios. Está confiando más en sí misma. Está confiando que lo que ella dice es mejor que lo que Dios manda. La fe es el marco en que se mueve el hombre de Dios. De hecho, él confía en que Dios mantiene y cumple su palabra, por eso depende de él y obedece verdaderamente. El hombre de Dios vive por fe, confía en que Dios soberanamente guarda su palabra y va a satisfacer todas las necesidades y proveer para todo. Y en él no hay frustración. ¿Se acuerdan que los falsos maestros, ellos estaban tras la codicia? ¿Sabe por qué? Tras los bienes materiales, porque no estaban contentos con la porción que Dios le había dado. Pero ¿qué pasa con el hombre de Dios? Él está contento con la porción que Dios le ha dado. Él confía que la porción que Dios le ha dado es lo suficiente y por eso está contento. Aquí no hay que forzar nada, no hay manipulación. Él vive en fe y la actitud dominante interna es la fe. Él confía en Dios, él vive en esa confianza, él cree que en Dios para todo, él es leal a Dios en todo, constante. Como dice el profeta Habacuc, si hay algo que señala al cristiano verdadero, dice, he aquí en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, es decir, va tras el orgullo, lo que decíamos de estos falsos maestros. Dice, mas el justo por su fe vivirá, es decir, él va tras la fe. Él va tras la fe y vive por la fe. Y de la mano de la fe está el amor. Y aquí es interesante, hermanos, que Pablo muchas ocasiones en sus cartas, él vincula el amor con la fe. Por ejemplo, en Tesalonicenses 3:6, donde se nos dice que los hermanos de Tesalónica y Timoteo le habían informado a Pablo en Atenas. Ustedes recuerdan que Pablo visitó a Tesalónica, después estuvo en Atenas, y dice que allí le informaron Timoteo que los hermanos de Tesalónica estaban contentos con Pablo. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue el informe que dio Timoteo de ellos? Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y note esto, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordéis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Lo que estaba informando Timoteo es, estos hombres realmente son hombres de Dios. ¿Por qué? Porque están persiguiendo la fe y la justicia. ¿Y cómo
sabía esto porque era manifiesto a los ojos de él. Y en 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que Dios en su gracia había implantado en nuestro corazón el amor y la fe en su obra divina de la regeneración. Hermanos, ¿qué es lo que nos mueve, hermanos, a obedecer los mandamientos de Dios? La fe, la confianza que tenemos en Dios. Pero eso no es lo único, sino también porque confiamos, porque amamos a Dios. Es decir, en 1 Timoteo 1:13, Pablo le da un balance al consejo de Timoteo, diciéndole que la convicción firme debe nacerse y enseñarse en fe y en amor. Es decir, Timoteo enseña la verdad con confianza de que Dios puede obrar en ti y en los que te escuchen. Pero no olvides el amor. No olvides que lo que hagas, aunque confíes en Dios, confía en Dios y confía en lo que Dios puede hacer en los que te escuchan, pero hazlo por amor a Dios y por amor a ellos. Ahora, hermanos, dice a él, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que el amor no es tanto una característica de la persona, sino una disposición interior del alma que produce todos los demás rasgos, hermanos. De hecho, cuando usted va a hablar a una persona el evangelio, debe hacerlo movido por el amor, no por ganar un debate, no por ganar una exposición de una doctrina. Pablo dice, no, háganlo, sí, confiando en Dios. Ustedes no pueden persuadir a nadie, no pueden convencer a ese hombre. Confíen en Dios, que Dios puede utilizarlos a ustedes, puede utilizar el corazón y convertir el corazón de ese hombre, pero no se olviden de que lo hagan con amor. Háganlo por amor a Dios y háganlo por amor a esa persona que va rumbo al infierno. Así que un siervo del Señor dijo que el amor es un espíritu permanente y vigoroso, que gobierna al hombre completo, dirigiéndolo siempre hacia el cumplimiento humilde. Y ese humilde me parece importante porque humilde es reconocer que somos débiles en nuestro carácter y en nuestra fragilidad para depender de Dios. Y sigue diciendo él, y no solamente esto, dirigiendo siempre hacia el cumplimiento humilde y amante de todos sus deberes para con Dios y con el hombre. Noten que lo mueve a él hacer lo que debe de hacer en el cumplimiento humilde es que él ama a Dios. O sea, humilde, depende de Dios, confía en Dios, pero lo hace movido por el amor al Dios y a su prójimo. Y el Señor Jesús relacionó también el amor a Dios con el amor al hombre cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley. Mateo 22, 37, 40 dice, este escriba le pregunta al Señor, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Noten que ustedes podrían decir, bueno, luego los mandamientos no son 10, porque aparecen aquí nomás 2. Bueno, porque ahí están las tablas de las 2 tablas de la ley resumidas. Los primeros 4 mandamientos es, esto es lo correcto que debes hacer con Dios, justicia, pero cuidado, lo que debes hacerlo ¿por qué? Con amor. Confía que Dios podrá darte la gracia, pero confía, hazlo en amor. Haz esto porque amas a Dios. Y la segunda tabla de la ley, está el segundo gran mandamiento, es haz esto porque amas a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, harás lo que está aquí, porque esto es lo correcto, esto es lo justo. Así que el hombre de Dios entiende el gran mandamiento, él entiende lo esencial de amar a Dios, pero también entiende lo esencial de amar al prójimo como a sí mismo. El hombre de Dios es amante de Dios, él anhela a Dios más que un amante de sí mismo, él es amante a Dios, él ama a Dios más que a él mismo. Él ama a aquel a quien Dios ama y Dios ama a los hombres y entonces él ama a los hombres. Así que el hombre de Dios es conocido como alguien que nunca, como alguien que busca una vida de confianza en la soberanía de Dios y en amor a Dios y amor a los hombres. Él busca dejar que el hombre de Dios sea derramado en su corazón como nadie, hermanos, como nadie puede afirmar ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si no muestra en su vida práctica estas cosas, estos frutos, hermanos. Lo que estoy diciendo, en la justicia, la piedad, el amor y la fe, nadie puede llamarse cristiano. Un hombre de Dios, una mujer de Dios,
si estos frutos no son evidentes. Por los frutos los conoceréis. Y no estamos hablando solamente de una reforma externa, hermanos, sino de una transformación que incluye en el amor y la fe, que hayan cambios internos, que hayan virtudes internas. Pero Pablo no se queda con eso interno, porque eso tiene que externalizarse. Y luego Pablo menciona las dos últimas virtudes. Un hombre de Dios va en pos de la paciencia y mansedumbre. Paciencia y mansedumbre. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La paciencia y la perseverancia, es decir, el griego es hupomone, que significa permanecer debajo de. Es una persona paciente. Pero noten que aquí va amarrada a lo que acabamos de decir. Noten que la paciencia va amarrada a lo que dijimos interiormente, a la fe. ¿Qué es una persona de fe? Una persona que confía en cualquier circunstancia, en cualquier momento en Dios. Pero la paciencia nos lleva a seguir confiando en Dios a pesar, hermanos, de los ataques, a pesar de todas las cosas que vengan sobre nosotros malas. Esta persona, aún a pesar de las adversidades, de los embates de la vida, esta persona sigue confiando en Dios. Es paciente. Hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a soportar a otras personas? Que confiamos que Dios hará justicia y que nosotros no tomamos justicia por nuestras manos, sino que sabemos que Dios hará su propia justicia. Lo dejamos todo en las manos de Dios. Confiamos en que Dios castigará al que hace lo malo. Por eso confiamos, por eso somos pacientes. Noten que lo interno de la fe se hace externo cuando somos pacientes. Así que no se refiere a una resignación pasiva, sino una paciencia victoriosa y triunfal, una lealtad constante al Señor en medio de las pruebas, y eso es lo que significa atravesar por problemas severos, angustias, severas dificultades, pero nunca vacilando, nunca cediendo a algo, siempre confiando, siempre creyendo sin importar las circunstancias, hermano. Nunca nos impacientamos. Pero el hombre de Dios también va tras la mansedumbre. Él desea ser una persona quien bajo las peores circunstancias no hace un problema de sus propios derechos. Hermano, una persona cuando está bajo ciertas circunstancias de opresión de los demás, no hace un problema de sus propios derechos y sus propias necesidades y sus propias demandas. Él no está pensando, él no busca tanto defender su propia reputación, sino la gloria de Dios. Y en el trato con los demás muestra con cuidado sensible por los demás y se cuida de no olvidar los derechos de los demás. Ese es un hombre manso, hermanos. Como los ama, aquí está el amor, ¿no? El amor no busca lo suyo. Y noten que aquí la fe estaba con la paciencia, la confianza a pesar de todas las circunstancias. Confiamos en Dios, que Dios va a hacer justicia, confiamos en esto y por eso seguimos siendo pacientes por la fe. Pero la perseverancia, es decir, la mansedumbre tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque no busco lo mío. Busco el bien del otro, busco la gloria de Dios, busco las cosas de Dios. O sea que la fe se expresa en la paciencia y el amor se expresa en la mansedumbre externamente. Lo interno se hace externo. Así que la mansedumbre es después una característica activa que señala la manera de cómo debemos tratar a los demás. ¿Sabe por qué? Movidos, porque los amamos. ¿Sabe por qué tratamos a los demás con delicadeza? Por amor. Porque los amamos. Porque si Dios ama al hombre por ser su imagen, nosotros debemos amarlo por lo mismo. Estamos imitando a Dios. Y ahí está la piedad, hermanos. Así que el hombre de Dios es conocido porque persigue estas virtudes y él busca la justicia, él persigue la conducta correcta, él va en busca de la piedad, va tras motivaciones apropiadas. Ahora, usted dirá, bueno, esta enseñanza con todas estas cualidades, hermanos, es lo que nosotros debemos rastrear si estamos viviendo conforme a esto. Es lo que su corazón persigue, hermanos. Una vida de confianza total en Dios, de amor hacia Dios y hacia los hombres. Y por fuera, usted está buscando una vida en la cual, sin importar las circunstancias, usted se manifiesta paciente, consciente, triunfal y manso en medio de cualquier circunstancia, porque estas son las características de un hombre de Dios. Usted puede profesar ser un creyente, pero si estas cosas no son las que usted busca, usted no es un hombre de Dios, usted no es una mujer de Dios. Dios, hermanos, está esperando de los suyos esto porque son sus hijos.
pero de un hijo, de una persona que no es hija de Dios, no podemos esperar eso. Porque de hecho, cuando hacemos eso, ¿a quién estamos imitando? A Dios. Efesios 5:1, imitad a Dios como hijos amados. Entonces hemos visto, hermanos, que el andar de un hombre no solamente se distingue por lo que huye, sino también, en segundo lugar, por aquello que persigue. Y en tercer lugar, el andar propio de un hombre de Dios se distingue, hermanos, por el andar propio de un hombre de Dios por lo que pelea. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y noten aquí, hermanos, el cuadro. Noten que el creyente es alguien que está transitando hacia la ciudad celestial. Ha huido de la ciudad de la destrucción, de este mundo. Aunque está en el mundo, no es del mundo, sino que huye de la ciudad de la destrucción. Va peregrinando hacia la ciudad celestial. Pero mientras él avanza, huye de unas cosas y persigue otras. Pero en medio de su transitar, ¿sabe qué? Hay una lucha, hay una pelea, hay una batalla de la fe. Y mientras estemos de que Dios nos libertó del pecado, nos libertó del dominio reinante del pecado, nos libertó de los lazos del enemigo, ahora nosotros nos hemos pasado el mando enemigo, nos hemos pasado al mando de Jesucristo. Y ahora tenemos una lucha. Hermanos, ¿por qué se conoce un hombre de Dios, un verdadero creyente? Porque un cristiano lucha, hermano. Ser un hombre de Dios es indudablemente ser un hombre de guerra, y este simplemente es un punto breve, directo de este texto. Es una batalla constante contra los deseos de la carne, contra el enemigo de las almas, contra la corriente, contra la oposición de este mundo caído, que ama el pecado y el error, pero que aborrece la verdad y la santidad. Este es el mundo, hermanos. Hay lucha contra este mundo. Es también una lucha contra los falsos creyentes. Por cierto, hermanos, no solamente el cristiano lucha contra el mundo, sino contra los falsos creyentes. De hecho, hermanos, los falsos creyentes son hombres disfrazados de piedad que hacen mucho daño a la iglesia y a la obra del Señor. Lastimosamente, hermanos, no son los de afuera los que hacen tanto daño, sino los falsos creyentes que están en nuestras iglesias. Y hay falsas iglesias también. Y de hecho, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, Pablo dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Noten que en la implicación de Pablo a Timoteo es: Timoteo, estamos en una guerra. Desde que nosotros fuimos rescatados de Jesucristo del pecado, estamos en una guerra declarada. Y esta guerra va a ser así hasta que partamos de este mundo. Una batalla continua, hermanos, en la cual no habrá tregua en ningún momento. Hermanos, debemos ser conscientes de que somos soldados, que debemos soportar las aflicciones, que no debemos enredarnos con la vida civil y que debemos hacer todo lo que podamos por agradar a aquel que nos llamó por soldados. Si en realidad ha sido usted llamado por Cristo a la militancia cristiana, usted está aquí para agradar a Dios, pero si usted agrada al pecado, al mundo, usted no está bajo el mando de Cristo, usted está bajo el mando del mundo, del diablo y del pecado. Cuando Pablo llegó al final de su peregrinaje, hermanos, ya sus días, él sabía que se acercaba sus días en las cuales iba a partir de este mundo, porque ya no iba a transitar más. Dijo en 2 de Timoteo 4:7, note lo que dice: he peleado la buena batalla. He peleado, por eso se conoce un creyente, un hombre de Dios. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y ha guardado la sana doctrina. No solamente, hermanos, guardar la doctrina en el sentido de que la conocemos y la entendemos, sino en el sentido de vivirla. Ha estado peleando para vivir conforme a la Escritura. No solamente llenarse su entendimiento, su intelecto de conocimiento, sino que él ha estado peleando por vivir eso que ha aprendido. Y es una lucha, hermanos. Porque sabemos que una vez que Dios nos dice: haz esto, en nuestro interior hay un pecado que se levanta, o una inclinación que se levanta: no debes hacer esto porque esto no es lo que quiero hacer. Luchamos con esto, hermanos. Peleamos contra el diablo, peleamos contra el pecado, peleamos contra la herejía, peleamos contra el error, peleamos contra el reino de las tinieblas que cede a nosotros con resistencia. Entonces es una batalla severa e interminable. Yo sé, hermanos, que los que estamos aquí y que ustedes han dado cuenta de su cristianismo, saben que las cosas no son fáciles.
No estamos de vacaciones, no estamos en una iglesia que está de vacaciones, sino una iglesia que está todavía en guerra. Tristemente, algunas personas que dicen ser creyentes, hermanos, ni siquiera saben que hay una batalla. Ni siquiera saben esto. El creyente verdadero se distingue del que no lo es porque lucha. Hermanos, nosotros luchamos contra el pecado. El cristiano, el impío, no lucha contra el pecado porque es su amo. Él no lucha contra su amo. Pero el pecado ya no es nuestro amo en los creyentes. Por eso luchamos contra nuestro viejo amo, que ahora se ha convertido en nuestro enemigo. Según de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente, noten esto, en Cristo, Jesús padecerán persecución. No hay escapatoria, hermanos. Siempre estamos en guerra. No hay manera de darle vuelta, no hay manera de cambiar esto mientras estemos en este mundo. Estamos en terreno enemigo. Estamos en un mundo que ama el pecado. Estamos en un mundo gobernado por el pecado. Estamos en un mundo en el cual el pecado mora en nosotros todavía. Pero los creyentes son hechos para la batalla. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que admitir que es una batalla. ¿Sabe por qué el Señor dijo en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí? Versículo 39, el que haya su vida la perderá. El que quiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mire, la vida es una guerra. Y en una guerra, hermanos, esto lo sabemos por experiencia en las guerras. ¿Qué es lo que un hombre de un pueblo, de una ciudad, está dispuesto cuando presta servicio a su nación? A morir, a dar su vida. Él está dispuesto porque él sabe que está en una guerra y él sabe que puede morir en la guerra. El cristiano realmente, hermanos, no busca guardar su vida. Él sabe que está militando para Cristo y puede perder su vida. Pero sabe, él dice que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, por causa de esta batalla, de la obra y el reino de Cristo, dice que ganará. O sea, no está diciendo que sus méritos lo harán ganar la salvación, sino que el hecho de que esté dispuesto a perder su vida por la obra de Cristo es que salva a esta persona. Es un hombre de Dios. Si no estás dispuesto a perder tu vida para encontrarla, la perderás. Y si no estás dispuesto a tomar la cruz y a seguir a Cristo, entonces no eres cristiano, porque esto es una batalla, hermanos. Y Pablo le llama a esta batalla la batalla de la fe. Timoteo debe continuar librando una batalla, así como debe continuar huyendo de los vicios de sus oponentes y perseguir las virtudes expuestas. El término batalla es la palabra agonizai en griego. Es usado en contexto militar como también en contextos atléticos, hermanos, para describir la concentración, el gran esfuerzo que va de la mano con la disciplina. Noten que aquí un discípulo es alguien que va disciplinado. ¿En qué se disciplina? En la piedad, en todas estas cosas que está persiguiendo y la convicción de que se demandan para ganar y de la cual obtenemos nuestra palabra agonizar a través de la batalla. Es decir, hermanos, cada momento estamos agonizando. Yo no sé, un creyente, hermanos, en medio de la lucha unas veces se siente agonizar. Nos sentimos agonizar. El mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, sentía la agonía. Dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Es batalla por la verdad, hermanos. Hermanos, debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a todos los santos, dice Judas, versículo 3. A pesar de la intensidad y el peligro en la pelea, es una excelente y noble pelea por la verdad, una batalla por la fe, una batalla no solamente por enseñarla, por tener el contenido de la palabra de Dios. Dice Pablo, pelea por ella, es la causa más elevada, más noble, más importante del mundo. No hagas concesiones, guárdala en tu corazón, pelea por vivirla. Hermanos, ¿cuántas veces un hombre de Dios, una mujer de Dios, ha decidido hacerle caso a Dios y sabe que mucha de su familia del mundo se le va a levantar contra él? Y él decide, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es necesario amar a Dios antes que a cualquier persona. Él está dispuesto a dar la lucha. ¿Qué hace un hombre que no es creyente, hermanos? Él decide no comprometerse en esa militancia. Y él cede a los caprichos del mundo. Él busca la comodidad, no quiere guerra. Él dice ser pacificador, pero no es pacificador, es un pacifista. Simplemente dice, yo no quiero ofender a nadie.
Pero hermanos, muchas veces por la verdad, si debemos ofender, que ofendamos, pero no lo ofendamos con lo que decimos, sino, perdón, que no ofendamos como lo decimos, sino por lo que decimos cuando decimos la verdad. Pero luego Pablo le dice a Timoteo, no solamente milite, sino echa vida de la vida eterna. Y aquí obviamente Pablo no está diciendo que Timoteo necesitaba salvación, no, porque él ya era salvo. De hecho, él está diciendo aquí, Pablo dice, para sacarnos de ese error de interpretación, dice, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Y en verbo pasado dice, fuisteis llamado, es decir, aquí está hablando del llamamiento eficaz que se hace para salvación. Aquí Pablo dice, Timoteo, tú fuiste llamado, verbo pasado, ya fuiste llamado eficazmente para salvación. Pero a lo que Pablo entonces se refiere cuando dice, echa mano de la vida eterna, no es que no la tenga, ya la tiene. A lo que se refiere aquí es muy simple, aférrate a la vida que ya tienes. En otras palabras, no te debe importar este mundo si estás aferrado a la vida eterna, si vives a la luz de la eternidad. Los que sirven por lo que pueden obtener en este mundo tienen una perspectiva equivocada. Si usted sirve al Señor por lo que puede obtener en este mundo, está equivocado. El hombre de Dios dice, pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Pablo en Colosenses 3. Reconoce que tu ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Vive a la luz de la eternidad. Eso mantiene tu enfoque en la batalla. Hermano, mientras mantengamos nuestros pensamientos, nuestros afectos en el cielo, va a haber una guerra. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón siempre quiere atarnos a este mundo. No pasa así, hermanos. Descuídate un momento en tu vida espiritual y una vez ves que tus pensamientos y tus inclinaciones están muy enfocadas en las cosas de esta vida. Y después le dice Pablo a Timoteo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, parece que Timoteo confesó esto públicamente. ¿Y sabe qué? Hermanos, esto nos llama a nosotros. Un día nosotros hicimos una profesión de fe. Pasamos por las aguas bautismales. ¿Y sabe qué estábamos diciendo? Ahora decido vivir para el Señor. He muerto con Cristo para vivir para Él. Y Timoteo, parece que Pablo estuviera recordando esto. Públicamente confesaste a Jesús como Señor con tu boca y afirmaste tu salvación a la vida eterna. Confesaste que Cristo era tu Señor, lo confesaste ante muchos testigos. Y Pablo probablemente tenía eso en mente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso o vamos a hacer eso? Hermanos, ¿qué se espera de una persona que dice tener vida eterna? Que viva a la luz, hermano, de lo que Pablo ha dicho aquí. ¿Qué se puede pensar de una persona, hermanos, que dice que es un hombre de Dios, que ha recibido la vida eterna, pero todavía su vida y toda su energía está centrada en acumular las cosas del aquí y del ahora? Yo te pregunto, ¿vives a la luz de esta eternidad? ¿O vives enceguecido por las riquezas temporales? Porque el Señor Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ¿qué dice ahí? Ahí estará también vuestro corazón. Vive a la luz de la eternidad. Si eres un hombre de Dios, porque el hombre de Dios que ha sido llamado a la vida eterna, que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ha entrado en una batalla contra las fuerzas del pecado y una batalla contra las fuerzas del infierno, una batalla contra las mentiras. Y eso demanda, hermanos, todo de nosotros, una fe. Y la única manera en la que él va a poder entregarse a sí mismo a esa batalla es si él se puede divorciar a sí mismo de este mundo y vivir a la luz de la eternidad. Hermanos, una persona que todavía vive apegado a las cosas de este mundo no se ha divorciado de este mundo. Pablo ministró porque él sabía que un día él iba a estar delante de la presencia gloriosa de nuestro Señor. Él vivió a la luz de la eternidad. Dice 1 Timoteo 4:8, dice Pablo, Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque pues tiene promesa de esta vida y la presente y la venidera. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vamos a invertir nuestra vida, hermanos? ¿Dónde la vamos a invertir? ¿Dónde vamos a tener? ¿Dónde estamos trabajando, hermanos? El hombre de Dios y la mujer de Dios se levanta por encima de las luchas miserables, por cosas perecederas y cosas inútiles. Él pelea por cosas que son eternas, por las riquezas celestiales. Y este es el hombre de Dios. Es conocido por aquello que huye, es conocido, hermanos, por aquello que pelea. Y finalmente, hermanos, de manera muy breve, para terminar, él se conoce por aquello que es fiel. Él se conoce por lo que es fiel. Así que el andar de Dios, de un hombre de Dios, se caracteriza por aquello a lo que es fiel. Versículos 3 y 14 dice,
te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo a Timoteo, te mando. Es un mandamiento esto, hermanos. Él ha estado mandando en varias ocasiones a lo largo de esta carta a Timoteo que esto te mando. Esta no es la primera vez. La clave aquí se encuentra en el versículo 14. ¿Qué es lo que manda? Que guardes este mandamiento. Que guardes esto. Que guardes la verdad de Dios revelada en su palabra. Protégela con tu vida. No solo al hablarlo, sino también al vivirla. Le dice a todos nosotros, si tú eres un hombre de Dios, no solamente te preocupes por grabártela en la mente, preocúpate por vivirla, porque ¿de qué sirve hablar la verdad y vivir una mentira? Simplemente niega la verdad, la destruye y la devasta. Y muchos enseñan, dicen creer en algo, pero viven algo distinto. Hermanos, es tan trágico ver cuando alguien dice creer en Cristo, pero no guarda la palabra con su vida. Guardala, le dice Pablo a Timoteo, guarda el mandamiento de Dios, guarda la verdad, guarda esta sana doctrina, guarda aquello que te ha sido encomendado. Y la pregunta es, ¿cómo lo guarda? Al enseñarla con su vida y con su ejemplo, y al vivirla, al ser fiel a la misma. Eso es lo que está diciendo. El hombre de Dios es conocido por aquello a lo cual es fiel en declarar la verdad, él es fiel en vivir la verdad, incluso si el costo es muy alto. Y aquí incluye, hermanos, el costo. Noten cómo él cubre el versículo 13, te mando delante de Dios. Y hermanos, noten esto, Dios está delante de ti. ¿Y sabe qué es lo que pide ahí? Hazlo todo con temor a Dios. Y temor es la conciencia de que Dios está siempre mirando con qué hacemos las cosas, con qué actitudes. Dios está viendo, es a los ojos de Dios que hacemos estas cosas. Y ese verbo dar vida es usado generalmente para resurrección. Es decir, Timoteo, te mando delante de Dios que resucita a los muertos. ¿Sabe cuál es el punto aquí? Mira, Timoteo, puede pasar que si tú enseñas esto y vives tal cosa, la muerte puede venir a ti. Alguien te puede quitar la vida. Pero ¿sabe qué? Ten presente y la confianza que Dios te puede levantar de los muertos. Puede resucitarte. No temas a los que te pueden quitar la vida. No temas a ellos. Este es el punto. Así que teme a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué le puede hacer usted un hombre? Bueno, en últimas, más que pueden hacerle a usted, en el peor de los casos, es quitarle su vida. Así que usted no debe hacer excusas. El Dios omnisciente que todo lo ve, que da vida a todas las cosas, Él no solo es el creador de la vida, Él es el sustentador de la vida. Y Él es el proveedor de la vida. Más que eso, Él es el que restaura la vida en resurrección. Y entonces debemos serle fieles sin temor a los hombres, pero fieles a Dios, con valentía, sabiendo que Dios está viendo, que Él está a cargo de nuestra vida. Eso es un poder protector. Y hermano, Dios nos está guardando. En el peor de los casos, lo peor que el mundo puede hacernos es matarnos. Pero Él no resucita a los muertos. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:5, el Señor es mi guiador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la confianza. No tema lo que pueda hacer el hombre. Y quizá hay millones de mártires a lo largo de la historia, hermano. No sabemos cuántos cristianos están muriendo en ese momento martirizados. ¿Han leído libros como El mártir de las catatumbas, hermanos? O el libro de los mártires de Richard Rumbra, un rumano también, que miraron cómo cristianos murieron. Pero hermanos, es una vergüenza, hermanos, el cristianismo que estamos viviendo ahora. Ni siquiera, hermanos, dice Pablo que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Y cómo será la piedad que ni siquiera hay persecución todavía? El mundo nos odiará. El mundo nos odiará. Y esta es la postura, hermanos. Lo que estaba viendo es lo que Dios ve, la postura valiente de ahí. Y no solamente están viendo, sino que Él llama a otros testigos. Te mando delante de Dios que da vida a estas cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Lo cual es exactamente, hermano, lo que quiere que Timoteo haga. Aférrate a la confesión. Él dijo que Cristo lo hizo. Cristo fue ante Pilato. ¿Y sabe qué? En Mateo 27:11 le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Si Jesús dice, soy su rey, ¿qué le va a costar? Su vida. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo, y lo mataron. Eso fue valiente de su parte. Él no mostró temor.
Jesucristo es un ejemplo vivo y modelo de la ilustración perfecta, hermanos, y valentía de amor por la palabra. Entonces Pablo, hermano, le dice a Timoteo, te mando a ser fiel, a aferrarte y a preservar en tu mensaje ante Dios, quien te va a hacer vivir si te cuesta tu vida. Cristo es un ejemplo, hermanos. Hermanos, y la pregunta es, ¿quiénes de nosotros estamos yendo tras esto? Y es tremendo. Sé fiel porque tú confías en el Dios que da vida y porque tú quieres actuar como Cristo, quien fue fiel hasta su muerte, su vida es la verdad. Y el Señor Jesús habló de la verdad acerca de quién era y por qué había venido y le costó la vida. El hombre de Dios habla la verdad, vive la verdad a costa de lo que sea. Él es fiel sin importar el precio. Y Timoteo, sé fiel en todo esto. Por último, hermanos, Pablo le dice totalmente fiel a Timoteo, sin mácula y reprensión. Quiero que seas totalmente fiel a la verdad. Tú sabes cuál verdad, no te desvíes. No solo totalmente fiel a la manera de permanecer hasta la manifestación y la aparición gloriosa del Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta que todo se acabe, hasta que Cristo venga. Timoteo, que Él sea, que venga durante tu vida, hasta que Él venga, sé fiel totalmente, permanece fiel a la luz del regreso inminente de Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Estamos peregrinando, hermanos? Sí. ¿Estamos huyendo? Sí. ¿Estamos persiguiendo unas cosas? Pero en medio de ese huir y perseguir estamos batallando, sí. Pero debe decir también, debemos permanecer fiel a estas cosas. Un cristiano no es alguien que por un tiempo huyó, por un tiempo persiguió, por un tiempo batalló, no. Él permanece huyendo, él permanece batallando, él permanece persiguiendo, él permanece guardando ese mandamiento. Para concluir, hermano, recuerda que todo verdadero cristiano es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es conocido por lo que huye, porque huye el amor al dinero, huye la ambición de la codicia por las riquezas de este mundo, porque él va en busca de la justicia, la piedad, de la fe, el amor. Él busca ser paciente y manso. Él es conocido porque lucha constantemente con su pecado, lucha contra las artimañas del enemigo y lucha contra la corriente impetuosa de este mundo caído. Pero él también es conocido por ser fiel. Es fiel en declarar la verdad. Él es fiel en vivir la verdad, incluso si esto lo puede llevar a la muerte. Hermanos, yo te pregunto, después de haber visto todo esto, ¿estas palabras te describen a ti, hermano? ¿Posees un ferviente anhelo por escudriñar las Escrituras porque quieres hacer lo correcto ante Dios y ante los hombres? Cuando escuchas las palabras de Dios predicadas fielmente, tienes la disposición, y escúcheme, hermano, cuando escuchas las palabras predicadas fielmente de Dios, tienes la disposición de hacer diligentemente y con premura lo que Dios te manda en ella para conformar tu vida de acuerdo a lo que allí se te ordena. Porque un hombre de Dios hace eso. O más bien prefieres seguir tu vida conforme a tus deseos porque te resultan más cómodos. Porque de ser así, no eres un hombre de Dios, no eres una mujer de Dios y estás en tus pecados. Todo hombre de Dios está envuelto en una lucha. Esto es inevitable, hermanos. Cuando fuimos unidos a Cristo por la fe, también vinimos a ser parte de su ejército. Y esto nos lleva a meditar en si en realidad estamos peleando correctamente, hermano. ¿Estás cumpliendo con este deber de estar día tras día peleando esta batalla? ¿Qué tan involucrado estás en pelear esta buena batalla? ¿O estás más preocupado en luchar por otras cosas que son secundarias? ¿Qué tanto de tu tiempo, de tus bienes estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿O estás más preocupado por buscar el reino de Dios y su justicia que las añadiduras? Hermano, te sigo preguntando, ¿has crecido en la verdad del evangelio hasta ahora? ¿Has crecido? ¿Cuánto has avanzado en el conocimiento de la doctrina bíblica? ¿Qué tanto tiempo dedicas a estudiar la Biblia? ¿Estás esforzándote por leer algún libro que te ayude a tener mejor entendimiento de la Escritura para crecer en el conocimiento y el entendimiento en tu vida de piedad? ¿Apartas tiempo para dedicarte a orar y meditar en la palabra? ¿Qué tanto ha crecido tu temor y amor y deseo por Dios? Porque todos los verdaderos cristianos están inevitablemente comprometidos constantemente en la búsqueda de estas cosas. Concluiré, hermanos, con unas palabras de John Bunyan que aparecen en una de las partes más preciosas del Peregrino.
En ella se nos describe, hermanos, el fin de un peregrino más santo. Recuerden, él huía de algo, perseguía cosas, pero en medio de eso luchaba y era fiel en medio de ese huir y perseguir y batallar. Dice él, después de esto se llegó a saber que valiente por la verdad, así le llama a este cristiano, valiente por la verdad, había recibido la notificación de su partida. O sea que él sabía que en esos días iba a morir como Pablo, ¿cierto? Como prueba de que esta notificación era cierta, recibió estas palabras de la Escritura. El cántaro se quebró junto a la fuente. Eclesiastés 12:6, hablando de la muerte. Habiendo entendido esto, llamó a sus amigos y les dijo, voy a la casa de mi padre, y aunque con grandes esfuerzos y dificultades he llegado hasta aquí, no me arrepiento de todas las fatigas que he tenido que experimentar para llegar donde estoy. Mi espada le doy a aquel que me sucederá en la peregrinación, y mi valor y destreza a aquel que lo pueda hacer suyo. Las marcas y cicatrices lo llevo conmigo para testimonio de que he luchado sus batallas, a aquel que me ha de recompensar. Cuando el día de su partida llegó, muchos le acompañaron hasta la orilla del río, es decir, hasta la muerte. Y mientras descendía las aguas, dijo, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? Y a la medida que bajaba más hacia lo profundo, se le oía decir, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Y así llegó a cruzar el río, mientras que al otro lado las trompetas sonaban para él. Terminó la carrera, hermanos. Terminó de huir, terminó de batallar y llegó al día final y llegó a la ciudad celestial. Oh, hermanos, ojalá pueda ser también nuestro final así. Que nunca nos olvidemos de que sin lucha no hay piedad, no hay santidad durante la vida, ni corona, ni gloria.